¿Quién es esa persona a la que todos creían loca pero que acabó teniendo razón? Ignaz Semmelweis. En 1846, Semmelweis propuso la idea de que el lavado de manos podía evitar la propagación de enfermedades en los hospitales. Fue ridiculizado en su época, enviado a un manicomio y murió olvidado por sus compañeros. Murió de una infección por estafilococo, que podría haberse evitado con un lavado de manos adecuado. Alfred Wegener, que propuso por primera vez la deriva continental, lo que acabaría convirtiéndose en las placas tectónicas. Los geólogos de la época lo consideraron un marginado y rechazaron su teoría. Tengo un libro de geología de alrededor de 1960 en el que la vieja teoría predominante está bien explicada, pero el campo se declara controvertido porque hay teorías que compiten entre sí, entre las que se encuentra la descabellada noción de la deriva continental y las placas tectónicas. La conclusión es que el jurado seguirá deliberando durante mucho tiempo. Muy interesante, cómo la ciencia se desarrolla con el tiempo. Ludwig Boltzmann. Sus ecuaciones y fórmulas explicaban las propiedades físicas de la materia, pero como iban en contra de las entonces aceptadas leyes de la física, fue ridiculizado e ignorado durante años mientras luchaba por que se aceptara la teoría del átomo. Se suicidó solo 3 años antes de que Ernest Rutherford descubriera el núcleo del átomo, demostrando así la teoría de Boltzmann. La introducción del libro de texto clásico sobre mecánica estadística comienza con humor. Ludwig Boltzmann, que pasó gran parte de su vida estudiando la mecánica estadística, murió en 1906 por su propia mano. Paul Ehrenfest, continuador de su trabajo, murió de forma similar en 1933. Ahora nos toca a nosotros estudiar la mecánica estadística. Lindy Chamberlain Creighton. Un dingo realmente se comió a su bebé. Esa pobre mujer. Fue una broma toda mi infancia. La peor parte fue que era de conocimiento común entre la población aborigen y los rastreadores aborígenes de ese entonces. Se lo dijeron a la gente. Rastrearon al dingo hasta que cruzó una carretera donde sus huellas fueron borradas por gente y vehículos. Edit para contexto. En aquella época se creía popularmente que los dingos no atacaban a los humanos, y el racismo descarado hizo que no se hiciera caso a los testimonios de los rastreadores. Mi abuela. Ella insistía en que la gente seguía robando su periódico, y específicamente dijo que era alguien en una furgoneta blanca. La abuela siempre estaba un poco rara, así que pensamos que estaba paranoica y que tenía un mal repartidor, hasta que un día mi madre y yo pasamos por delante de su casa, y una furgoneta blanca se paró delante de nosotros. Robó el periódico de mi abuela y se marchó. La abuela no estaba loca después de todo, al menos no por eso. Barry Jane Marshall fue uno de los científicos que descubrió que la bacteria H. pylori causa úlceras estomacales. Sin embargo, conseguir que la gente lo creyera fue lo difícil. Se pensaba que el estilo de vida y el exceso de ácido estomacal eran los principales factores que provocaban úlceras, así que cuando sugirió que una infección bacteriana podía causarlas, nadie le creyó. En respuesta, se infectó a sí mismo con H. pylori bebiendo cultivos, lo que a su vez le provocó úlceras estomacales, y luego trató la infección. Él y Robin Warren recibieron el premio Nobel por este descubrimiento. Algunos ancianos con demencia de una residencia de mi ciudad se quejaban de que no les daban de comer. Todo el mundo pensaba que debían de haberse olvidado de que ya habían comido, como hacen a veces las personas con demencia. Pues no. Resulta que los pedazos de meuda del personal de enfermería no siempre les daban comida a todos, entre otros abusos. Por desgracia, esto ocurre en todas partes. Mi mejor amiga trabajaba en un centro de atención a la memoria desde que tenía 19 años. La cantidad de residentes con demencia que sufren abusos o negligencia es mucho más frecuente que los que realmente reciben un buen trato. Las estadísticas están muy dispersas, pero creo que en todo el mundo los índices de maltrato a residentes con demencia oscilan entre el 32% y el 62%. Y en Estados Unidos es del 47%. Es horroroso. No ayuda el hecho de que tanta gente abandone a su familia en estos centros, por lo que no tienen a nadie que abogue por ellos. Mi amiga se esforzaba mucho por ser una heroína para los residentes, y sus jefes propietarios la callaban y la reprendían. Christine Collins, interpretada por Angelina Jolie en la película El Sustituto. Tras el secuestro de su hijo, la policía lo encontró meses después y los reunió. Pero Christine se mantuvo firme en que no era su hijo Walter y que se trataba de un impostor. Aunque tenía pruebas que lo demostraban, fue internada temporalmente por el agente encargado del caso e incluso después de que el chico admitiera que había mentido y que no era Walter. Tardaron más de una semana en liberar a Christine. Kota Kuwamura. Fue durante mucho tiempo alcalde de la ciudad japonesa de Furai, décadas de 1940 a 1980.
Siendo alcalde, se enteró de que la ciudad había sido devastada en el pasado por tsunamis, vio literalmente los cadáveres de una de las catástrofes, y ordenó la construcción de un enorme dique. Aunque otras ciudades de la zona también tenían diques, este se consideraba excesivamente alto. El proyecto era terriblemente caro y se burlaron implacablemente de él. Murió en 1997. En 2011, un tsunami azotó Japón y mató a unas 20.000 personas. El dique funcionó según lo previsto, protegiendo Fudai, y la ciudad escapó casi intacta. Mi hermana tiene una casa de playa en Seaside Park, Nueva Jersey. Esa ciudad siempre fue algo militante en el mantenimiento y la protección de sus dunas. Otros pueblos se burlaban de nosotros porque las dunas oscurecían la vista del océano. Luego llegó el huracán Sandy, que destruyó la costa de Seaside Heights, y la mayoría de las demás ciudades costeras. Pero las dunas de Seaside Park protegieron a la ciudad, y apenas sufrió daños en la parte oceánica, aunque la parte de la bahía quedó bastante herida. De repente, los demás pueblos dejaron de ser tan burlones con nuestras dunas. José Canseco fue uno de los primeros jugadores en hablar abiertamente de la prevalencia del uso de esteroides en los años 90 y 2000, y la gente desestimó sus afirmaciones como las de un jugador en declive que solo intentaba seguir siendo relevante. El escritor Ernest Hemingway estaba convencido de que el FBI le tenía bajo vigilancia. Sus amigos y familiares le decían que estaba loco, hasta que unos archivos desclasificados hace un tiempo demostraron que realmente le seguían, que sus teléfonos estaban pinchados, etc. Rose McGowan decía locuras sobre gente que la seguía y exagentes del Mossad involucrados. La tacharon de loca. Resulta que Weinstein tenía un ejército de espías, que seguía a las víctimas para mantenerlas calladas, incluyendo exactamente a las personas que ella había descrito. Los exagentes de inteligencia suelen aceptar trabajos así. No solo en Hollywood. Cualquiera que hable así debería al menos tener a alguien que investigue para ver si tiene razón. Philippa Langley creía que Ricardo III estaba enterrado bajo un aparcamiento en Leicester. Y se encontró que estaba en lo correcto y ahí estaba. Recuerdo cuando ocurrió esto, y la sociedad de Richard o como se llamara tenía muchos miembros que estaban realmente disgustados porque su esqueleto mostraba signos de que podría haber tenido una ligera deformidad. Muchos habían sido convencidos de que su apariencia física fue mal reportada para difamarlo. Sí. Una teoría común hasta que se descubrió su cuerpo era que los informes de que Ricardo III tenía la espalda torcida o encorvada era una calumnia de los Tudor contra él. Que sus retratos habían sido alterados posteriormente para ponerle una espalda torcida, etc., lo cual era cierto. Sin embargo, resulta que en realidad tenía un caso grave de escoliosis, lo que le dio una espalda torcida. Así que Ricardo III tenía la espalda torcida, pero los retratos que se pintaron cuando estaba vivo lo representaban sin ella, ya que los retratos suelen ser imágenes idealizadas. Los gobernantes posteriores alteraron los retratos después de su muerte para añadir la espalda torcida. La hermana Kenny y su fisioterapia para las víctimas de la polio. En aquella época, el tratamiento consistía en inmovilizar las extremidades afectadas con aparatos ortopédicos o férulas, lo que dejaba al paciente lisado de por vida. Su idea de utilizar compresas calientes y mover suavemente las extremidades tardó mucho tiempo en ser aceptada por la clase médica, ya que era una mujer y solo una enfermera. Alan Alda la menciona en su autobiografía. Ella es la razón por la que no quedó lisiado por la polio a la edad de 8 años. Gustave Caillebotte nació en 1848 en el seno de una acomodada familia parisina. Su padre poseía un negocio textil que él heredó más tarde. Fue artista por derecho propio, pero se hizo mucho más conocido como defensor de las artes. Temeroso de morir joven, escribe en su testamento que el Estado francés acepte su gran colección de arte, valorada hoy en varios miles de millones de dólares, y cuelgue obras de varios artistas impresionistas, amigos suyos, en un museo nacional a su muerte. Caillebotte muere joven, 45 años, en 1894, tal y como había predicho, por lo que su testamento intenta ejecutarse. El gobierno francés rechaza inicialmente la petición. Expertos y críticos, desde el arte hasta la política, consideran absurda la petición y manifiestan públicamente su repulsión por la colección en sí. Varios profesores de arte de la Escuela de Bellas Artes amenazan con dimitir si el gobierno promulga el testamento. Al final, la mitad de la colección de arte de Caillebotte se cuelga en 1897 en el Museo de Luxemburgo, y el público acude en masa a visitar la galería debido a toda la publicidad que había recibido la petición de Caillebotte tras su muerte. La gente quería ver ese arte feo. Los artistas expuestos: Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Manet, Pissarro y Sisley. Es muy posible que estos artistas nunca hubieran llegado a ser lo que son hoy si a Caillebotte no le hubiera gustado el arte feo e invendible que hacían algunos de estos amigos suyos. Marcel Proust
Sus teorías sobre cómo el uso de los medios cambia nuestra forma de pensar e interactuar fueron proféticas. Predijo Internet y cómo una forma de comunicación instantánea en todo el mundo crearía tribus de personas centradas en torno a sus propias cámaras de eco. También escribió sobre cómo el uso de los medios cambia nuestra forma de pensar y procesar la información. Considerado un loco especulador de la literatura y los medios de comunicación de la cultura pop en los años 60, ahora sus ideas han sido prácticamente confirmadas por la neurociencia moderna y el estudio de la comunicación. Por desgracia, murió antes de que existiera Internet. Habría sido increíble ver sus teorías en las redes sociales. ¿Quién es otra persona a la que creían loca pero que tenía razón? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.